Bienvenidos y bienvenidas a Un Café con Albán. Este es el último capítulo antes del día de las elecciones, pero hoy no queremos hablar de agenda, queremos hablar de una decisión, porque han sido días intensos de recorridos, de encuentros, de palabra y de compartir. Y este 8 de marzo hay una decisión muy importante que tomar y es sobre todo el país y las leyes que queremos que este país tenga a partir de ese día. Representante, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, María Paula, ¿cómo te va? Muy bien, aquí muy expectante de toda esta campaña y haciendo seguimiento de ese recorrido tan bonito que usted ha hecho por el Valle del Cauca. Quisiera empezar preguntándole qué significa para usted estar en este momento. Bueno, es un momento muy importante porque confluyen varios objetivos, no solamente individuales, sino de un colectivo que somos. En ese sentido, pues la verdad que la recepción que uno encuentra, que la gente acompañe, que la gente se interese por los planteamientos de la campaña, eso realmente emociona, porque encuentra uno que el trabajo que se ha hecho ha caído en tierra fértil y que va germinando. Encuentra uno que la representación la gente la está sintiendo como tal. Y estamos hablando de la gente de Juan Pueblo, de Juana Pueblo, estamos hablando de la gente que es como nosotros, esa gente que se siente representada en esta curul y que nos va a sacar adelante en estas elecciones. Claro, han sido muchos años de este trabajo legislativo que usted ha desempeñado en el Congreso y ahorita se han unificado con este ejercicio de campaña para seguir promoviendo esta propuesta y esta apuesta que hay en el Congreso por la curul de Fuerza Ciudadana. Y quisiera que usted de pronto nos mencionara un balance de todo lo que se ha logrado durante estos años, lo que usted crea que ha sido un triunfo para La Paz y para el Valle del Cauca. Bueno, en primer lugar, es un compromiso después de los dos periodos que son producto del acuerdo de paz, que son fruto de haber acabado la guerra, que hacen parte de la reincorporación en lo político, porque es como aprender a trabajar la política desde otros aspectos más allá de la lucha armada. Seguimos haciendo política y es un compromiso porque pues realmente el partido nos dio esa responsabilidad y nos dio esa distinción de ir al Congreso a representar al partido sin necesidad de una elección. Entonces ahora que hay que elegirse, no podía uno dejar, digamos, de manera tranquila, simplemente no, yo ya me voy, yo ya cumplí. Por un lado, pero por otro lado porque hubo una elección al interior del partido y eso hay que respetarlo. Entonces no es un problema de ansia personal, es un problema de coherencia política, es una situación de coherencia política. Ahora, claro que ha sido difícil, un periodo donde totalmente metidos en la oposición, en una oposición supremamente minoritaria, con unas fuerzas de derecha bastante agresivas, estigmatizadoras, y logramos imponer un criterio con los firmantes del acuerdo. Se discute, se debate, pero con argumentos, no se pelea a voces y a epítetos. Y eso se ratificó en este segundo periodo, ya siendo partido de gobierno, pero donde sin embargo pues no logramos acabar con la estigmatización, porque el tema de la estigmatización no es solamente en el Congreso, es la estigmatización que producto del odio y del miedo a la verdad, los sectores de ultraderecha siembran en el país.
Y contra eso es que tenemos que seguir luchando para poder avanzar en la reconciliación nacional. Dicho todo esto, ¿qué cree usted que ha sido lo más difícil de representar al Valle del Cauca en el Congreso? Hay un tema complejo, porque el Valle del Cauca se ubica dentro de la clasificación estándar, digamos, lo que alguien llamaría normal, como un departamento desarrollado, poderoso. Bueno, es el tercer departamento, ¿sí? Primero Bogotá, segundo Antioquia, tercero el Valle. Y eso entonces implica que el esfuerzo del gobierno para resolver los problemas de las mayorías se ve menguado en el Valle, porque aparentemente en el Valle no tenemos tantos problemas, pero esa clasificación entre comillas normal no califica que, claro, hay un sector de la clase dominante de la oligarquía muy poderoso, pero también hay Juan Pueblo y Juana Pueblo con los mismos problemas, con las mismas necesidades que Juan Pueblo y Juana Pueblo de Chocó, con Juan Pueblo y Juana Pueblo de La Guajira. Claro. Es decir, lo que unifica a los pobres de este país son sus problemas, y por eso nosotros hablamos de la solución de esos problemas. Entonces esa dicotomía de estar representando un departamento rico, pero peleando por los pobres, ha sido una situación compleja. Sí, es muy complicado. Claro, y además porque se trata de un tema de humanización, ¿no? También de entender que la política es un asunto de la humanidad. Representante, también hay, ahorita con toda esta coyuntura electoral, a propósito de eso que hemos discutido, hay quienes dicen que esto es otra elección más, que son los mismos de siempre llegando a robar el Congreso, que cuando llegan allá simplemente se les olvida de la gente, pero también hay quienes dicen que esto es un momento decisivo. ¿Usted cuál cree que es la decisión que se está tomando ahorita este 8 de marzo y qué es lo fundamental para votar? Lo fundamental es entender que nos estamos jugando el desarrollo del cambio. Si ganamos el progresismo, los revolucionarios, los demócratas, si ganamos hombres y mujeres, avanzamos en la construcción de la sociedad. Si perdemos las fuerzas progresistas en general, pues vamos a retroceder. Vamos a retroceder porque pareciera entonces que en el balance la gente no quiere el cambio. Por eso nosotros señalamos que hay fallas. O sea, no estamos viviendo en un ambiente de democracia plena. Hay muchas fallas construidas durante los 200 años de dominación, y todo eso tenemos que seguirlo cambiando para que de verdad haya condiciones de democracia plena en este país, que las elecciones no sean una competencia financiera, que las elecciones sean una competencia de ideas, ¿sí? Un debate permanente de las ideas donde pueda participar la gente del común, que es lo que nota uno en esta campaña como una gran ganancia, la politización de la gente del común. ¿Cómo traducimos eso entonces a un voto pensando en el Valle del Cauca? Pensando en el Valle del Cauca y más allá, lo que tenemos que mirar es el voto consciente. ¿Cómo es el balance? ¿Cuál ha sido el recorrido? ¿Cuál ha sido el actuar de los y las representantes a la Cámara que estamos planteándonos reelegir? ¿Y cuál es la historia
política y el compromiso con el desarrollo social, económico, político y cultural del país de todas las candidaturas. Balanceemos eso y entonces vamos a encontrar que hay unos claramente establecidos, claramente definidos, que defienden los intereses de la clase dominante y no lo ocultan, y ahí tienen su nicho electoral. Pero como la clase dominante no es mayoría, hay otros y otras que, sin representar los intereses populares, plantean que los representan para hacerse elegir y servir a los intereses de la clase dominante. Ahí es donde tenemos que prestarle atención, ahí es donde tenemos que fijar el ojo y saber elegir a conciencia. Tenemos el sentimiento, tenemos la razón en nuestras manos, en las manos de las mayorías, que es el pueblo, está la decisión. Sí, ese pueblo también, aunque genera conciencia de voto, también está muy cansado, ¿no? Se manifiesta un cansancio político. Muchas veces se cree que su voto, que ir a la urna, no cambia nada, y eso sigue generando un montón de dudas sobre la elección de ese voto consciente. ¿Usted qué le diría hoy a esas personas? Yo diría que nosotros tenemos que seguir el camino, porque cada vez eso que vos describís, del cansancio, del engaño, cada vez eso se hace más evidente. Y entonces, cuando la gente está clara que lo quieren engañar, cuando la gente está clara que le quieren comprar el voto para hacer otras cosas, entonces la gente, esa politización que yo he hablado del pueblo colombiano, pues va en favores de eso, del voto consciente. La gente piensa, la gente está identificando, por ejemplo, quienes no quisieron pasar las reformas sociales. Claro. ¿Sí? Y aunque todavía hay algunos que dicen que esas reformas sociales no servían, la verdad es que en la práctica se ha mostrado que se necesitan, ¿no? Y que se necesita profundizar, avanzar en ese cambio, que se necesita construir paz con justicia social, que se necesita construir equidad, que se necesita construir patria. Representante y compañero también, ahí también en medio de esta campaña se han hecho pues públicas las decisiones del partido frente a no apoyar las consultas presidenciales. ¿Por qué Comunes hoy decide tomar esta postura frente a el rumbo de las consultas para elegir presidente o candidato presidencial? Nosotros lo explicamos en un comunicado. Nosotros decimos que se está prestando el tema de la consulta para manipulaciones políticas, para cerrar caminos. Y entonces, por ejemplo, ¿por qué excluyen a Iván Cepeda con la historia de que participó en una consulta? ¿Y por qué permiten la presencia de Quintero, al que habían descalificado por participar en la misma consulta? Entonces, participan en la misma consulta, el uno puede y el otro no puede. Claro. Hay un trabajo bastante complejo e intenso dentro del Consejo Nacional Electoral para dañar la marcha libre y normal del proceso electoral. Entonces nosotros decimos, vamos por partes, miremos el tema del Congreso, que se define el 8, ahí va a haber unos resultados de unas consultas, vamos a ver qué pasa con esas consultas y a partir de ahí tomaremos
decisiones en torno a qué candidatura presidencial vamos a apoyar. Bueno, antes de terminar, pues quiero primero decirle que ha sido un placer tomarnos este café durante 3 ocasiones en las que hemos estado conversando sobre todo el análisis político y lo que se viene ahorita para el país a partir de las elecciones legislativas, pero también presidenciales. Y este café último antes de las elecciones, a mí me gustaría que terminara con una idea que usted pudiera resumir para decirle a la gente por qué hay que votar este 8 de marzo. Porque todos y todas tenemos derecho a vivir felices. Y esa felicidad no es algo subjetivo, es algo que se puede medir bajo los estándares de la satisfacción de los derechos fundamentales, de la vivienda, de la educación, del trabajo, de la salud, de la alimentación. Esos derechos fundamentales, en la medida en que se satisfacen o no, producen felicidad. Y esa felicidad es la que buscamos hombres y mujeres durante toda la vida. Y esa felicidad está en contra de la injusticia, está en contra de la corrupción, está en contra de la falta de libertad. Antes de terminar, quisiera que respondiéramos aquí 2 preguntas que nos ha hecho el público, y es sobre las propuestas específicas que hay para la salud de los vallecaucanos. El tema de la salud no es un tema que se pueda regionalizar, es un tema nacional, y el tema de los problemas de la salud se resuelven avanzando en la reforma a la salud, normalizando la situación de la salud, porque lo que estamos viviendo ahora es un pulso entre quienes queremos cambiar un sistema que se ha vuelto un negocio, un sistema donde las enfermedades producen ganancia para unos propietarios, inmensas ganancias, y está demostrado por diferentes informes, y un sistema donde se coloque por encima de todo y en el centro de todo a la persona, al paciente, no al cliente, es el paciente. Y ojalá logremos avanzar en una salud preventiva para que cada vez ese paciente, el número de pacientes sea menor. En ese sentido, creo que tenemos que avanzar en esa reforma a la salud, que yo, en mi opinión, será una nueva reforma que deberá presentar el nuevo gobierno. Representante, muchísimas gracias. A todos quienes nos ven desde nuestras redes sociales, pues nos queda claro que este 8 de marzo no se deposita solo un voto, se deposita territorio, memoria y futuro. Esto fue Un Café con Albán y nos vemos en las urnas. Muchas gracias, doña Paula, pero yo creo que no sería el último café, sería el último café antes de las elecciones. El último café antes de las elecciones. Creo que al menos le debemos a toda nuestra gente, a toda la audiencia, un café después de las elecciones, donde podamos hacer por lo menos un principio de balance, donde aspiramos a celebrar la elección a la Cámara de Representantes. Entonces, bueno, queda aceptada la propuesta de que podamos seguirnos tomando un café después de estas elecciones y que conversemos con las personas cómo nos fue, qué fue todo lo que se vivió